¿Qué onda amigos? Buenas noches, otra vez en un nuevo episodio de Historias Paranormales con Richie. En esta ocasión me acompaña mi hermanito Cristian y mi hermana Lisbeth, bueno, pues para que no me dé miedo. Pero bueno, vamos a iniciar ahora con nuevas historias de terror. Ya tenía tiempo sin grabar estos segmentos que apenas implementé en mi canal. Se me dio porque ayer en la noche estaba cenando y había un limón y se movió de un lado para otro y dije, ay, ¿qué está pasando aquí? Y como estaba pensando en mi abuelo, pues precisamente recordé a él. Y bueno, no me dio tanto miedo por ese hecho, pero bueno, empecemos este nuevo segmento de Historias Paranormales con Richie. Yo soy Richie y bueno, comencemos amigos. Y bueno, ya que empecé hablando de mi abuelo, vamos a recordar un poco de lo que le pasaba a mi abuelo. Esta experiencia de él pues tuvo origen cuando él todavía vivía. Él se enfermó de diabetes y bueno, a razón de eso le empezaron a pasar pues varias cosas, y precisamente en el cuarto donde yo estaba cenando fue donde él pasó sus últimos días. Entonces, como tenía diabetes, se cortaba y bueno, yo asocio eso a que pues se cuenta o se dice que la sangre guarda cierta energía. Y bueno, a mi abuelo le pasaban muchas cosas extrañas ahí en su cuarto donde él se dormía. Y recuerdo que de pronto se le movían las cosas, luego decía que se pasaba un niño, que algo andaba corriendo por ahí. Y me acuerdo precisamente que en varias ocasiones, en varias noches, apagábamos las luces y algo empezaba a correr en la casa. Y decía, bueno, pues ¿qué está pasando allá? Otra vez prendíamos la luz y ya no, ya dejaban de sonar todo eso. Y otra vez las apagábamos y bueno, otra vez empezaba a sonar. Entonces ya mi abuelo nos decía pues que algo se metía y le pegaba en las noches. Y bueno, una vez sí me tocó escuchar a mí que se pasó, pues, que según se pasó en su cuarto, o al menos eso fue lo que yo alcancé a escuchar. Entonces luego le habló a mi mamá. Mi mamá se llama Araceli, entonces le gritaba, Ara. Y bueno, mi mamá se salía y iba a revisar pues qué es lo que pasaba. Entonces cuando se metía mi mamá, pues misteriosamente mi abuelo estaba tirado en el suelo. Entonces pues fue muy extraño todo lo que pasaba durante ese lapso de tiempo antes de que mi abuelo muriera. Lamentablemente pues varios días después murió mi abuelo a causa pues también de su enfermedad. Pero también fue extraño porque pues mi abuelo en la hora de su amortajamiento pues tenía muchas heridas, tenía muchos hematomas, o casualmente como todos lo llaman, moretones. Entonces pues la verdad fue que fue muy extraño todo lo que le pasaba a mi abuelo antes de que muriera. Esta historia, más que ser una historia propia, pues es una historia que a mí me contaron. Se supone que antes aquí, si subes aquí al cerro, aquí del pueblo, hay una vía. Esa vía antes tenía una estación. No me la sé perfectamente, pero se cuenta que antes se aparecía ahí un señor, ¿no? Entonces antes también se pasaba por aquí el tren y dejaba personas. Cuando estas personas se bajaban aquí, pues algunas, no a todas, veían a este hombre. Curiosamente esa vez venía el hombre que se aparecía en el tren adentro. Un señor que venía de otro pueblo vecino, pues no tenía, más bien se quedó aquí para pasar la noche, porque si se iba a su pueblo todavía tenía que caminar un buen tramo
para llegar a su pueblo y posteriormente llegar a su casa. Entonces el señor que se aparecía aquí lo invitó a su casa a dormir. Entonces se fueron a su casa, le invitó comida, fruta y le dio hospedaje en su casa. Le dejó un pañuelo para que en la mañana, si su mamá se despertaba, pues no se asustara de que fuera un ladrón o algo así, ¿no? Le dijo que este pañuelo se lo mostrara como evidencia de que él lo había traído. Entonces pues el señor aceptó y le dijo pues que por la mañana él ya no iba a estar. Al quedarse esa noche pues ya todo normal, pasó que se durmió, y a la mañana siguiente la señora de la casa se asustó pues porque había un desconocido en su casa. Entonces le dijo el señor que no, pues que no se asustara, que porque pues, él no era ningún ladrón ni se había metido así nada más, que lo habían invitado, que según su hijo lo había invitado, y le mostró el pañuelo. Entonces la señora rompió en llanto, rompió en lágrimas, porque la señora le dijo que que con ese pañuelo había limpiado la sangre de su hijo y que con ese pañuelo lo habían enterrado. Bueno amigos, esta historia también me la contaron, no es vivida propiamente. Aquí a unos cuantos minutos caminando de aquí de la humilde casa de ustedes, hay una curva que es la carretera que va de Eronga a Quiroga. Se supone que en dicha curva salía un señor en la madrugada, en la mañana, y pues antes había un camión que iba de Eronga hasta Morelia. Entonces pues pasaba tempranísimo en la mañana. Cuando pasaba por esta curva siempre veía a un señor. En ocasiones le hacía la parada, en ocasiones no. Entonces pues la primera vez que él tuvo la experiencia de subir a este señor, pues subió normal. De hecho iban platicando, se cuenta que el señor iba platicando bien con el hombre que se había subido. Entonces de entre estas pláticas pues le dijo que si a él no le daba miedo de pronto dormirse en las curvas o en el transcurso pues de su viaje. Y pues él le decía que no, que porque pues ya se había hecho y todo esto, y que pues ya sabía manejar y toda esa onda, ¿no? Chistes pues que de pronto se aventaban entre la plática. Y entonces curiosamente le preguntó el chofer al hombre que pues que si a él no tenía, no sé, como cuando que él salía, no tenía ese miedo de que de pronto un día en la madrugada o un día en la noche pues ya se accidentara o algo así, que se quedara dormido. Entonces lo que él le preguntó o le dijo, más bien lo que él le dijo, pues le dijo que no, que cuando estaba vivo sí. Entonces estas palabras pues le llamaron mucho la atención. Cuando volteó, el camión venía vacío y la persona con la que estaba hablando no estaba. Bueno amigos, otra historia más. Una última para que se vayan bien descansaditos a dormir. Esta historia le pasó a mi abuela. Ahora pues no son experiencias mías, sino son experiencias de las personas con las que yo he vivido, o incluso son historias con las que me he topado. Pero esta historia le pasó a mi abuela. Ella nos cuenta que tenía una abuela que según era bruja. Entonces, curiosamente, la señora tenía una muñeca. Esta muñeca nunca se despegaba de mi tatarabuela, por decirlo así.
Se supone que esta muñeca hablaba con mi tatarabuela, pero mi abuela no sabía eso. Entonces, pues se le ocurrió un día agarrar esa muñeca junto con una de sus hermanas cuando pues, ellas eran niñas. Pues estamos nosotros, este pueblo está ubicado a orillas del lago de Pátzcuaro. Se supone que ellas las agarraron a la muñeca, se subieron en una canoa y la fueron a aventar en medio del lago de Pátzcuaro, ¿no? Fueron, la tiraron, se regresaron, dejaron la canoa y todo eso, ¿no? Se regresaron a la casa y cuando entraron a la casa, ahí estaba otra vez la muñeca. Pues entonces se sacaron de onda, dijeron, no manches, pues si nosotros fuimos y la tiramos allá al lago. Ese incidente pasó pues normal, ya en el día, ya se les había olvidado a mi abuela y a su hermana. Y entonces ya en la noche, cuando se fueron a dormir, según me cuenta mi abuela, la muñeca se metió a su cuarto y les llamó por su nombre y les dijo que si volvían a hacerle lo mismo, que si volvían a ir a tirarla, no sé, a cualquier lugar, al lago o así, ella les iba a hacer lo mismo, pero más feo. Entonces pues mi abuela se asustó mucho y su hermana también. Y nunca más volvieron a hacer eso. Pasó el tiempo, llegó el tiempo de que mi tatarabuela se muriera. Pues también se murió de una manera muy peculiar, que eso se los contaré en otra ocasión. Dice mi abuela que cuando mi tatarabuela se murió, la muñeca también desapareció junto con mi tatarabuela. Nunca más la volvieron a ver. Y bueno amigos, pues esas son las historias de terror que yo tengo para ustedes. La verdad que me gustaría mucho que compartieran también sus historias de terror, tanto en mi canal de Asústame Panteón, también como en mi canal de Art Richie. Y bueno, también dejaran sus comentarios aquí en la caja de comentarios. Le dieran un poderoso like y lo compartieran en sus redes sociales. La verdad de que eso me ayudaría mucho. Y bueno, también suscríbanse, que esta comunidad va a crecer con ustedes. Y bueno amigos, yo me voy, pero les recuerdo que vienen más videos, vienen cosas nuevas. Y yo voy a estar aquí para ustedes amigos. Este canal es de ustedes y ustedes lo hacen grande.